El gobierno de la tarde. Iniciamos la segunda ronda del gobierno de la tarde. Son las 4:59 y 30 segundos. ¡Qué gente tan puntual! Este equipo se complementa con Eddie Alcántara, Esteban Delgado y don Rafael Fafa Taveras. Y desde aquí continuamos hasta las 7 de la noche. Además con José Luis Mendoza y quien les habla, Yulisa Céspedes, como un solo equipo. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban. José Luis. Fafa sigue quebrantado. Pero viene. ¿Dijo que venía? Viene, es un roble. Ojalá. Da para una patrulla. Buenas tardes a todo el país que nos escucha hasta ahora. Buenas tardes, don Eddie Alcántara, Yulisa Céspedes, José Luis Mendoza. Saludos a don Fafa donde quiera que se encuentre, Francis y el equipo que nos acompaña. Saludos a los amables oyentes de este gobierno de la tarde, la Z101. Hay que seguir dándole seguimiento a la situación en Venezuela. Comienzan las rebeliones, ustedes lo han dicho ya, del alto mando militar en Venezuela. Guaidó se declaró, seguramente el mismo presidente provisional. Encargado interino. Interino. Y yo te envié un artículo, Yulisa, en estos días para que lo leyera, de un analista político constitucionalista venezolano. Sí. Que decía lo que debía hacer Guaidó tan pronto él jurara como presidente interino. Y las recomendaciones que hacía puntualmente, la estoy buscando ahora y no logro conseguirla. Mira a ver si la tienes ahí. Ajá. Era precisamente que él debía comenzar a montar desde el punto de vista diplomático todo lo que Maduro estaba haciendo en los últimos años, incluyendo lo que coincidencialmente pasa hoy de que rompe supuestamente rompe relaciones con Estados Unidos. Y había. Sí, pero tú sabes que él quiere aparentar en que tiene cierta fortaleza y que tiene gran tamaño. Tengo algunos amigos que aparte también de son que analistas políticos en Estados Unidos, en Washington específicamente, y también en un grupo de WhatsApp están haciendo la misma pregunta y teníamos. No, pero ahora lo que tiene que hacer ahora el Congreso, la Asamblea, él como presidente interino, es designar un embajador como lo designaron. Bueno, ayer había hasta hace unos años, obviamente, cuando se retiró el embajador oficial de ambos países, quedó como normalmente queda un encargado de negocios, una embajada que es al mismo tiempo tiene un funcionamiento consular para los ciudadanos de su país que allí residen, gente con doble nacionalidad si existía, y el tema de los visados. Ahora, en el discurso él habló de romper todo tipo de relación, incluyendo las comerciales, lo cual a mí me parece bastante risible, al igual que Eddie, porque estaría en teoría Nicolás Maduro, y yo sé que eso no va a pasar, una cosa es la magia, otra es la realidad, rompiendo relaciones con su principal comprador de su único producto de exportación en estos momentos importante, y el único que produce divisa, de la única empresa que produce divisa, que es PDVSA. Creo que el 25% del petróleo que vende Venezuela se lo vende Estados Unidos. No, mucho más. Está mucho más alto que eso. Está mucho más, 25%. Está mucho más alto que eso. Incluso ha crecido con el tiempo. No, y bajó un poquito. Porque le falló a otros países que le suplía. Y bajó y entró en crisis y bajó también la comercialización con Estados Unidos después que Estados Unidos comenzó a explotar la tierra. Claro, las relaciones, habría que ver, porque la ruptura de relaciones diplomáticas no implica ruptura de relaciones comerciales. Vuelvo y te repito, que él dijo en el discurso todas. Ah, bueno, ya que él está tirando la toalla. ¿Pero qué recomiendan él rompió todo tipo de relaciones. No, porque él tiene problemas, ese muchacho. Y responsabiliza al presidente problema, Donald Trump del golpe de Estado, según él, el golpe de Estado que se está dando en Venezuela. Pero ¿qué están diciendo los especialistas constitucionalistas venezolanos y fuera de Venezuela? Guaidó tiene que dirigir el gobierno de transición, que por el momento lo es para la mayoría de los venezolanos, desde unas de las localidades donde no tengan ningún tipo de peligro, porque Maduro está dispuesto a todo. Él tiene que trasladarse inmediatamente a una de las embajadas. Está en la embajada de Colombia. Exacto, lo habíamos leído el día pasado. Desde una embajada que reconozca a él como gobierno legítimo transitorio de Venezuela. Porque es más, Nicolás Maduro es capaz de irlo a buscar ahí. Oigan este dato. Oye, mira, Nicolás Maduro tiene tantos problemas que es capaz de crear una situación a la embajada de Colombia este es un dato, e ir a buscar a ese muchacho ahí. Este es un dato actualizado. Está desquiciado. Bueno, pero lo que pasa es que ya eso, o sea, rompería muchos acuerdos internacionales del tema de respeto a las embajadas. Pero bueno, está dispuesto a lo que sea. Las exportaciones de Venezuela le hace petróleo en su inmensa mayoría, en su alto porcentaje. Su principal destino, este es un dato actualizado, sobre todo del Atlas Económico Mundial,
y un tema que suele abundar mucho Esteban en sus escritos y sus comentarios. Las exportaciones de Venezuela a los Estados Unidos están en el orden de los 10,3 millones de dólares, obviamente petróleo. El país que le sigue como destino de exportación no llega siquiera a la mitad de esa cifra. Es China, obviamente minerales, con 4,9 millones de dólares, y le sigue la India, entre otros países que son el destino de sus exportaciones. Pero hay otra cosa, José Luis. O sea que Yulisa, Estados Unidos Venezuela exporta hacia Estados Unidos alrededor de 10.300 millones de dólares. Mira, otra cosa. ¿Qué tiene que hacer Guaidó? Comenzar a designar un nuevo alto mando, pero compuesto por militares de jerarquía media. Ya él mandó un decreto donde, digamos, coloca un Sí, gabinete pero de la sombra, pero recuerda que Sí, pero tiene que nombrar ser militares, recuerda que es peligroso porque podría estar metiendo al medio a gente que a lo mejor podría en secreto o de manera todavía no abierta haber tenido algún tipo de comunicación con él. Podría ser contraproducente. No, pero tiene que hacerlo. Y no debe ser de la jerarquía, porque la jerarquía totalmente, o la mayoría, está permeada. Él tiene que comenzar a designar, porque tiene que designar representación en los cuerpos militares venezolanos. Para él tener protección desde el punto de vista del supuesto gobierno del gobierno que él acaba de encabezar. Yo creo que eso es atemporal. Atemporal no. Mira, sí, yo creo y que ya sí. hay un grupo encabezado. Pero todo eso va a pasar. Claro, él tiene que comenzar. Esos son los primeros decretos que debe emitir. Sí, pero ustedes se están olvidando de algo. De todas maneras, el presidente Maduro fue a elecciones, y aunque hiciera fraude y aunque se consideraran ilegítimas esas elecciones, recibió el voto popular de una proporción importante de la población. ¿Quién te dio? Pero ven acá, por Dios. Pero perdóneme, déjeme terminar. ¿Dónde tú has estado cuando la comunidad internacional ha desconocido esas comisiones? Pero espérese, que yo no estoy diciendo que no lo han desconocido. Óigame bien lo que estoy diciendo. ¿Tuviste los sufragios? O sea, vamos a asumir que solamente un 10% de la población venezolana votó por Maduro. Está bien, pero tú lo viste. No, pero vamos a asumir eso. No, pero tú lo viste. ¿Tú crees que el 10% o el 5% de la población venezolana está con Maduro? O menos del 5%. Eso es lo que tú piensas. No, puede estar hasta menos. Mira, vamos a recordar, por ejemplo, el caso puede estar hasta menos, porque no es verdad que el caso de Joaquín que Balaguer. esa migración venezolana a todos los pueblos. Yo creo que esas son comparaciones. Esa migración venezolana a todos los pueblos te demuestra a ti la situación en que está Venezuela, y no es verdad que Maduro tiene un respaldo de más de un 10%. Es verdad que está en una situación difícil. Ahora, no es verdad que tiene menos de un 10% del favor del pueblo. Para mí tiene menos. ¿Pero qué tú quieres decir con que tenga un 10%? Lo que quiero decir con eso es que ciertamente él está asumiendo una actitud bravucona que no debería asumir. Eso es cierto. Y debería buscar una especie de salida armoniosa que no implique una situación de caos peor. Ciertamente puede darse el caso de que las circunstancias fuercen a Maduro a salir del poder. Y ahí lo que va a producirse es una crisis de liderazgo. No es verdad que ese muchacho, y no digo muchacho en términos despectivos, sino tal vez porque es joven y de un liderazgo reciente, no es verdad que tiene el suficiente apoyo social para enfrentar los problemas que va a heredar una vez asuma. No tiene el apoyo social, tiene el apoyo armado. Entonces, no es un asunto de pero además recuérdate que un gobierno de transición. Apoyo social no tiene tampoco. Es un asunto de falta de liderazgo en Venezuela. En Venezuela no hay liderazgo. Pero ¿dónde están? Si los tienen todos presos, los tienen todos corriendo. Pero no hay. se está dando en Venezuela. ¿Dónde tiene el liderazgo, Maduro? Pero lo que está ahora pasando mismo el que en tiene más Venezuela liderazgo en Maduro. Pero ven acá, Esteban. Ahora mismo el que tiene más liderazgo Maduro. Esteban, Esa es la realidad. Lo que está Esa es pasando la realidad en este momento. porque Maduro es quien tiene la estructura. Esteban, pero lo que está pasando en Venezuela en este momento está contemplado en la Constitución. Lógico. No, pero eso está el contemplado en la artículo Constitución. 230. Y Esteban sabe, yo no sé si haciéndose el necio que está, que hay que separar lo político de lo factual. Es decir, un gobernante de facto, de fuerza, sostenido obviamente por la obediencia de un estamento militar que no es gratuito. Esa obediencia ha sido comprada con medio gabinete, con la entrega de petróleo de Venezuela, con la entrega de prácticamente todo lo que produce. Entonces, no me compares eso, por favor, por sentido común. Con apoyo popular. Y con liderazgo político basado en virtudes o en estrategias. Entonces, vamos a asumir que lo que está ocurriendo ahora implica de que Maduro se va.
No es que y debe ir Venezuela a ahí. partir de mañana va a tener un gobierno democrático. No, es no, a no. partir Pero de- no, señores, no necesariamente. por Los eso estoy gobiernos de diciendo- facto han Oiga, durado ¿cómo se llama? lo que ha durado ¿Por qué este, yo- por ejemplo. ¿Por qué yo hago referencia a Balaguer y tú dices que es incomparable? No estoy hablando que sea incomparable. Aquí, en el año 1994, por unas elecciones fraudulentas que fueron consideradas por muchos países de la región, incluyendo Estados Unidos, ¿Viste? como ilegítimas. ¿Viste? Entonces, la diferencia que hubo ahí entre el 1994 con Balaguer y la situación que está pasando en Venezuela. No vale la Pero ya en comparación. Es que, Venezuela sí sucedió. vale la comparación. No, no vale. Es que, ¿tú sabes cuál es la Pero ya diferencia? No, hubo pero una transición. la cosa que vale la ignoró ahorita, Perdóname. que es la comunidad internacional Pero- no reconociendo pero lo Perdóname, perdóname, comunidad. termina aquí a las perdóname. 7. Déjenle La escuchar. diferencia es que Balaguer asumió una actitud pasiva. No se puso de bravucón y al final se le buscó una salida. Una salida que con la ayuda de una oposición fuerte, y la actitud pacífica del presidente Balaguer, entonces nosotros pasamos a una superación de esa situación sin que hubiera manifestaciones de violencia mayores. Lo mismo sucedió en el 93, cuando Ramón J. Velázquez asumió interinamente la presidencia de esa república, llamó a un proceso electoral que luego dio como resultado Caldera. el triunfo de Caldera. La única diferencia que radica en eso es que fue una transición en democracia. Y ahora No, y se le hizo un nosotros juicio político estamos a Carlos Andrés Pérez. en medio de una situación que habla de una dictadura con vocación Y te voy a decir por qué totalitaria. no vale la Pero lo que comparación está ahorita. iniciando en este momento en Venezuela es un gobierno de transición que se contempla en Que el es artículo constitucional. 233 de la Constitución de Venezuela. Sí, está bien, bro. Balaguer Vamos al nunca resultado. desconoció al Congreso. man. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 5:13. Le damos seguimiento a la situación en Venezuela y servimos dentro del boletín de nuestro diario Z Digital la siguiente información. El gobierno de Guatemala se suma a los países que han reconocido la presidencia del señor Juan Guaidó como encargado interino de Venezuela. Lo acaba de reconocer hace unos minutos y lo ha manifestado la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Llobel, quien aseguró que Guatemala le manifiesta su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, Juan Guaidó, encargado interino de la presidencia de Venezuela. Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo. La Cancillería guatemalteca expresó en otro mensaje en sus redes sociales su respaldo a Guaidó y mostró su deseo de que a partir de hoy Venezuela pueda retomar el camino a la democracia. Cientos de personas convocadas por la diáspora venezolana en la República Dominicana se manifiestan este miércoles en Santo Domingo en contra del gobierno de Nicolás Maduro en el marco de las protestas organizadas por comunidades venezolanas en más de 200 ciudades de todo el mundo. Los manifestantes se concentraron en la Plaza Bolívar de Santo Domingo en apoyo al inmenso espíritu cívico que se practica en las calles venezolanas hoy miércoles como parte de una movilización convocada por la oposición en rechazo al nuevo mandato de Maduro. En un comunicado entregado a la prensa, los organizadores demandaron el cese de la usurpación de la presidencia de Nicolás Maduro, a quien un importante número de países no reconoce como presidente, luego de unos cuestionados comicios, y favorecieron un gobierno de transición que convoca elecciones libres y transparentes. República Dominicana no se ha Mientras pronunciado. tanto, en República Dominicana, el juez de instrucción de la República, Francisco Ortega Polanco, reanudó este miércoles la audiencia preliminar en contra de los 7 imputados por recibir 92 millones de dólares de la constructora Odebrecht, quien reveló haber pagado en sobornos en el país esa cifra entre 2001 y 2014. La audiencia inició con la lectura por parte del Ministerio Público de la acusación formal en contra de los imputados, el senador Tommy Galán del oficialista PLD y los ex senadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vázquez del PRM. Asimismo, en contra del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa del PLD, su supuesto testaferro Conrado Pitaluga y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares. El grupo está acusado de los delitos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, afirmó este miércoles que tiene ojeras de trabajar al frente del cuerpo del orden por el bienestar del país y dio detalles de la agenda laboral que la semana pasada lo llevó por distintos puntos del territorio dominicano.
De este modo y avanzando detalles de los próximos desplazamientos previstos en el desarrollo de sus funciones, el responsable de la institución respondía al senador Wilton Guerrero, que en los últimos tiempos ha vertido diversas críticas contra la gestión del jefe policial y ha solicitado su renuncia. Señalándose los ojos, el general Aldrin Bautista dijo ante las cámaras en respuesta a un miembro de la prensa que le inquirió a este respecto: ¿usted ve estas ojeras? Esto es tirar páginas para la izquierda y trabajar como policías y con mis policías por el bienestar del en una país. Información agregada a ese boletín, en la Florida, atención Portal, específicamente en la comunidad de Sebring, hay una situación donde parece que hay rehenes. Es una sucursal del SunTrust Bank. Ya ha hablado uno de las autoridades de esa zona, así que dándole seguimiento, tiroteo y posible situación de rehenes en un banco de la Florida, gracias al amigo Julio Sánchez Chocló que nos envió la información. Mira, yo debo de montar eso que dijo mi amigo y hermano Esteban, esa comparación que hizo con la situación política electoral del año 1994 en la República Dominicana. Aquí se presentó una crisis electoral en un certamen democrático en el que la oposición política presionó a unos niveles que pudo demostrar que las elecciones fueron tan cerradas que cualquier cosa pudo haber ocurrido. Lo que pudo demostrar que las elecciones fueron fraudulentas. Pero dame terminar, porque yo te escuché. Sí, pero fueron fraudulentas. Bueno, pero tú no le escuchaste fraudulenta. Si no, Balaguer no lo hubiera aceptado. Pero perdóname. Vamos a hablar Pero por si tú no me turnos. escuchas, espérate. Es cierto, es Entonces, cierto. mira, aquí había estabilidad media o un poco más de media, pero había estabilidad política, social y económica. En Venezuela no hay nada de eso. En Venezuela hay un secuestro de las instituciones. Aquí en el 94 todavía había un Congreso No lo había, que aunque sí. tenía mayoría del oficialismo, se respetaba mínimamente. En Venezuela no hay nada de eso. No, y nunca desconoció el Congreso, por Dios. Y nunca hasta el extremo de que hizo que el Congreso Es más, estaba promulgara presidido, la Constitución de la en República ese por una salida momento. política. Adivinen quién lo presidía en ese momento. Pero, señor, ¿El hoy presidente de la República? Es que no fue esa, no fue esa La Cámara de Diputados. no fue la esa Cámara de Diputados. comparación. La Cámara de Diputados. No fue esa la Pero comparación que escúchame. quise hacer. Lo que quise decir fue Ah, bueno. que bueno. ante una situación en la que la comunidad internacional estaba en contra Pero ya tú de la dijiste- posición de dijiste Balaguer, Balaguer asumió una actitud pasiva. Está bien, pero tú lo dijiste. Y que Maduro, el principal error que está cometiendo es el de asumir una actitud Mira, de bravuconería. mira, yo lo en que te vez estoy de diciendo es que tú buscar no una puedes salida. hacer una comparación frente a una situación en Venezuela que ha desbordado todos los niveles con una persona que está ahí, que tiene problemas desquiciantes. Es un desquiciado. Que no le importa lo que le está pasando a ese Mira, la pueblo. comparación es- Mira, tiene secuestrado. Pero escucha, Oye, escucha. ha cercenado el liderazgo político. El que no lo tiene corriendo lo tiene preso. O le lo retiraron tiene su derecho inhabilitado. Claro, o lo tiene inhabilitado con legislaciones que ha creado. Pero sobre el tema de Balaguer específicamente... Para que no haya inciso, más nadie un en inciso, Venezuela un que inciso, Maduro. Un inciso. La comparación para mí, el punto más difícil de establecerlo, es porque a Balaguer se le critique lo que se le tenga que criticar. Nunca desconoció un poder en manos de la oposición, como fue el caso del Congreso en ese Pero momento. es que nadie está diciendo- nadie está Estos diciendo- lobos Tú de hoy, hiciste la comparación. estos lobos de hoy, estos lobos de hoy, para hacer una declaración, de un Esteban. presidente, Bueno, pero no podemos cuando hablar los se dos al mismo ve tiempo, en viejo. una situación Los donde lobos de hoy. tiene a la comunidad internacional Bueno, en qué su contra. desgracia. Está bien que no podemos hablar uno encima de otro, Oye. pero no digas que yo estoy haciendo una comparación pura y simple. El- Porque los oyentes van a pensar que yo soy un ignorante. No, pero espérate. Y la verdad es que Estamos no es así. matizando las cosas. Pero O sea, tenemos estamos tiempo claros. Pero suficiente. las estamos claros en matizando. ese sentido. Las Pero estamos espera que matizando. terminemos lo que no hemos hablado del tema. Tú espera que yo termine equivocado y me corrige. Ya, Tenemos es tiempo fácil. suficiente para que El- no tengan que hablar juntos. El tema con lo que ocurre hoy en Venezuela, Esteban, está altamente relacionado a lo dicho siempre, a una fecha que los que se dicen demócratas no pueden ignorar. 6 de diciembre de 2015. Últimos resultados electorales reconocidos por la comunidad internacional en Venezuela. ¿Por qué? Porque ese día la oposición ganó. Y ganó en forma tal que logró la famosa mayoría calificada. Primero se le desconocieron 3 diputados del Amazonas para que perdieran la condición de mayoría calificada y se impidiera una serie de elementos que permitía esa mayoría absoluta, señores. Más de un 60% de la Incluyendo una curules. modificación constitucional. Luego se termina desconociendo esa Asamblea Nacional, creando con la Asamblea Constituyente, que no es constituyente nada, porque no ha constituido en todo el tiempo que tiene ninguna nueva constitución, simplemente ha sido un organismo llamado para hacer las veces de Congreso de la República. Primero lo intentaron con el llamado Congreso de los Pueblos, eso no dio pie con bola. Y luego se usurparon poderes de esa Asamblea Nacional para dárselo al Tribunal Superior Judicial, que ha sido incluso donde ha jurado en violación a su propia Constitución Maduro en los últimos años. Lo que digo es, ¿de dónde surge el escenario de hoy? Porque antes de eso,
Ya había sin dudas rivalidades geopolíticas, ya había sin duda una serie de elementos, pero no había el desconocimiento, no había el señalamiento de legitimidad, gustara o no gustara. Y mira que las elecciones del 2013 fueron tan cerradas como que provocaron también una crisis. Sí. La famosa arrechera drenada que llamó en su momento Capriles Radonsky. Esto surge a partir de, tú desconoces lo que la oposición gana en Buena Lid, pues yo te voy a desconocer a ti, porque no lo ganaste en Buena Lid. No, pero tampoco quería hacer esa aseveración. Tampoco no es que la Asamblea está desconociendo nada. Sencillamente, ¿por qué es ilegítimo el gobierno? No, lo que desconoce es la comunidad internacional. Ok, también. Pero ¿por qué internamente consideran que el gobierno es ilegítimo? Porque después que cesó de la presidencia de la República, el periodo cuestionado como quiera de Maduro, claro, de los 6 años. Que cesó en 2019, el 10 de enero. Claro, el 10 de enero. 10 de enero. Sencillamente, la comunidad internacional, en consonancia con lo que reclama la sociedad venezolana, entendía que no fueron entiende que no hubo elecciones legítimas ni democráticas respetando los derechos individuales. Curiosamente, ¿qué ocurrió? La famosa no hubo elecciones, desconocieron las elecciones. Al desconocer las elecciones, a partir del 10 hay un vacío gubernamental que dice la Constitución que tiene que suplirlo el presidente de la Asamblea Nacional de forma interina y convocar a las elecciones. Entonces, en este momento, el presidente de México acaba de reconocer al gobierno de Maduro en Venezuela. Esto lo dice el portavoz presidencial. Repito, México reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, un mensaje presidencial que lo da Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y Evo Morales acaba de referirse de la siguiente manera: nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con el hermano Nicolás Maduro. En estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y la autodeterminación de los pueblos de Sudamérica, nunca más vamos a ser patio trasero de Estados Unidos. Ahí hay una crisis. Qué distinto cuando fue la toma de posesión a la toma de posesión de. Ustedes no dejan hablar a la toma de posesión de Brasil. De Bolsonaro. Cuando fue la toma de posesión de Bolsonaro, ahí ni Estados Unidos, ni patio trasero, porque el gas natural comienza el desplome de boliviano, acaba en su inmensa mayoría en hornos, en altos hornos industriales brasileños. Ahora, ¿tú sabes por qué? Escúchame, te paso. ¿Tú sabes por qué? Pero ahora no va a dejar todo yo te estoy diciendo. Te voy a defender. Increíble. Tienes razón, mi hermano, pero dame un chancecito. Pero tienes razón. Ganamos, te digo la razón. razón. ¿Cuántas veces ha pasado? Mira, pocas veces. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que AMSLO ha asumido actitud. ¿Andrés Manuel López Obrador o Evo? Andrés Manuel López Obrador. No, Evo es un cómplice de esa vaina porque también quiere replicar lo mismo en Bolivia. Todo el mundo lo sabe. Y no ha hecho con esa constitución lo que le ha dado la gana. Y viene una crisis sin precedentes también ahí, en Bolivia. Anótenlo. Pero ¿qué pasa? Que ya la oposición de México está comparando a Andrés Manuel López Obrador con Maduro por las decisiones que ha tomado, inclusive de someter referéndum para perseguirlo. A mí me podrá caer agrio el hombre, pero yo creo que también es extemporáneo. No, extemporáneo no, que ya lo están considerando. Señor Eddie le dio la razón a Esteban. Vamos a la pausa. El presidente. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Son las 5:28 de este 23 de enero. Damos seguimiento a lo que está sucediendo en Venezuela en este momento. El gobernante venezolano, ya no le dicen presidente, Nicolás Maduro, dijo hoy que los órganos de justicia del país deben actuar apegados a la ley luego de que el opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamara esta misma jornada como presidente interino en un acto ante miles de seguidores en Caracas. Les toca a los órganos de justicia actuar apegados a la ley y a los códigos de Venezuela. Ya este es un tema de justicia para preservar el Estado, el orden democrático y la ley venezolana, dijo Maduro ante simpatizantes a las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores. ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elige a su presidente?, le preguntó Maduro a los seguidores. La Fiscalía venezolana, la que más temprano el Supremo instó a proceder contra la directiva del Parlamento por usurpación de funciones del Ejecutivo, ahora es al revés, aún no se ha pronunciado luego de que Guaidó se adjudicara las competencias de la presidencia. Asimismo, Maduro, en el poder desde 2013, acusó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de dirigir una operación para imponer en Venezuela, a través de un golpe de Estado, un gobierno títere a sus intereses.
¿Podemos los venezolanos callarnos que desde Washington se pretenda imponer un presidente en Venezuela? Es una gravísima irresponsabilidad, es una gravísima insensatez de la política extremista del gobierno de Donald Trump. Así van las cosas en Venezuela y comunidades venezolanas en más de 200 ciudades de todo el mundo salen a las calles y se manifiestan hoy en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El vacío de poder. Mira, dos cosas que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas es el hecho de que el presidente venezolano Nicolás Maduro vio unas elecciones congresionales que perdió, tal y como dijo el compañero José Luis Mendoza. La oposición política ganó las elecciones congresionales, y una vez teniendo mayoría la oposición política o teniendo minoría el régimen de Maduro estableció diversas maniobras para desconocer ese Congreso y prácticamente dejarlo sin ningún tipo de función, prácticamente disolver el Congreso. Eso no se hace solamente con fuerza militar. Eso se hace también con el favor de una proporción de la población, con el favor del voto popular o el apoyo popular, de una proporción de ese apoyo popular. Y cuando digo que dos lecturas es porque ocurrió eso en Venezuela y sin embargo la oposición política no tuvo la capacidad de evitar que ocurriera. Hago la referencia para que tomemos en cuenta cuán importante es la fuerza o la determinación de un pueblo por mantener la fuerza de sus poderes estatales, aparte del poder ejecutivo. Y me refiero, en este caso, a las múltiples críticas que generalmente uno le hace al Congreso Nacional. Y a veces nos alegramos de que, o a veces decimos de manera alegre, de que el Congreso no tiene razón de ser o de que el Congreso debería ser disuelto. Lo dice uno a veces de manera alegre. Sin embargo, en todos los países donde hemos visto un presidente que ha disuelto o intentado disolver la fuerza del Congreso, la fuerza del poder legislativo, siempre terminan en situaciones como esta o en situaciones peores. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Perú, donde hubo un presidente que se creyó dueño de esa nación y lo primero, o una de sus primeras medidas fue disolver el Congreso y recibió el apoyo de la población. Ese caso de Venezuela. O sea, los poderes del Estado, aún con las debilidades que pudieran tener muchos de nuestros representantes en el Congreso, deben ser preservados por la población y nunca apoyada una actitud de desprecio a uno de los poderes que pueden garantizar el equilibrio. Lo que ocurrió en Venezuela con ese Congreso es que ciertamente la oposición ganó esas elecciones congresionales. Ahora, esa oposición estaba dispersa, esa oposición no tenía liderazgo, esa oposición no tenía la capacidad de evitar incluso con el favor del pueblo todas las bellaquerías. El más cruel de los dictadores siempre tiene quien lo respalde, aunque sea por temor. Te voy a poner el caso de Zimbabue. Ahí duró Mugabe 40 y pico de años bajo terror. El único país del mundo donde circulan 9 tipos de moneda, porque es un país que cayó en el desorden desde el punto de vista social, económico y político a unos niveles que nadie pudo controlarlo. Y aún así, cuando había manifestaciones en contra de él, preservó el poder porque tenía una minoría de esa población que decía que lo respaldaba por temor o por respaldo o por apoyo. Mira, en Venezuela lo que hizo Maduro no se logra con el respaldo del pueblo venezolano. Tenía que ser con la fuerza de manera obligatoriamente. Sí, pero tiene que tener una proporción de respaldo. Es que todos siempre tienen proporción de respaldo proporcional. Y vuelvo a mencionar, voy a volver a mencionar el caso de Balaguer sin hacer comparación. Está bien, pero déjame terminar y tú hacer la comparación. No quiero que digas una comparación. No, pero te voy a decir. Pero vamos a dejar que termine. Pero es una sola cosa. Mira, Balaguer en el 70... En el 70 supuestamente hizo fraude. En el 74 supuestamente hizo fraude. En el 78 quiso hacer fraude. En el 90 también supuestamente hizo fraude. Y en el 94 también supuestamente hizo fraude. Balaguer. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque Balaguer tenía por lo menos el 35% del favor del pueblo. O sea, no tenía tal vez la mayoría, pero tenía una buena proporción. Y la buena proporción de apoyo popular, entonces a veces le permite a ese tipo de presidentes como Maduro de hacer determinadas cosas. No solo se hace con la fuerza, se hace también porque se tiene una proporción de una población tal vez ignorante,
pero se tiene una proporción importante del apoyo popular. Terminate, me escucha ahora. ¿Me vas a escuchar? Si me interrumpe de nuevo, no hablo más del tema. No te interrumpo. Bueno, mira. Yo te estoy diciendo que lo que Maduro logró, la disolución del Congreso y la instauración allí de un gobierno de facto, se logró con la fuerza militar como la hacen la mayoría de los dictadores. Porque tú me vas a decir, bueno, se logra con una proporción del pueblo. Es que todo, por mínima que sea, siempre tiene respaldo de una parte del pueblo. Ahora, lo peor es cuando tú utilizas la fuerza, como lo utilizó Maduro, nombrando un gabinete con más de un 70% de militares que hacen causa común con su régimen y teniendo en contra a la mayoría del pueblo venezolano que ha podido hacer todo eso. E imponer allí un Consejo Nacional Electoral que sin hacer elecciones, sin tuviera a nadie yendo a las urnas a votar, dice que sacó el 60% de una población electoral. Porque todo ha sido una falsa, en numeritos, en papeles. Porque cuenta con la fuerza militar, que es la que se utiliza para hacer lo que hizo Maduro, no el pueblo. Yo estoy seguro que de lo que convocó Maduro ahora mismo, ahí en Caracas, para contrarrestar esa manifestación de la sociedad venezolana, el 50% está en contra de lo que está haciendo Maduro, o más de ahí, el 80%. Si alguien se mete ahí a Venezuela y le permiten convocar una elección limpia y transparente, estoy convencido de que Maduro no saque el 10% del electorado de ese pueblo. Maduro está ahí por la fuerza militar y la intervención también que hay en Venezuela de los militares cubanos. Por eso está Maduro ahí. El 6 de diciembre de 2015 ya ese país estaba en crisis, pero una crisis, una hiperinflación que comparada con la de ahora era casi una delicia. Y en esas elecciones, Esteban, saca un poco más del 20, el PSV. Entonces imagínate tú, con los escenarios que se han dado de allá para acá. Yo no voy a poner un número, porque de verdad que si hay algo que se ha convertido en una ciencia casi más parecida a la astrología que a una ciencia exacta, es la predicción electoral. El mundo ha vivido, producto de incluso el mismo, quizás la obsolescencia hasta de los mismos métodos de encuestas que tienen que revisarse. El mundo ha cambiado mucho. Pero fuera de ahí, yo sí creo que en un formato de elecciones supervisadas por la comunidad internacional, cuando viene a veces ese resultado se da más cerca del 10 que del 20. Pero es una opinión, insisto, es una opinión bastante subjetiva. Yo no estoy libre de sesgos, todo el mundo lo sabe, yo tampoco lo oculto. Creo que venir a hablar aquí de que uno carece de inclinaciones, filias o fobias es una mentira. Lo que uno tiene que tratar es de inclinarse, acercarse lo más posible a la veracidad. Y la verdad es que hoy por hoy hay un colapso en ese sistema representativo de ese país. Los tres poderes del Estado están fusionados en uno solo hace mucho. Y eso da como resultado que esa crisis haya llegado a estos niveles, sobre todo por el tema económico, porque es bueno que se sepa que en el mundo el único gobierno de la vez autocrático no es el de Venezuela. El único gobierno que viola derechos humanos no es el de Venezuela. Yo he dicho, por ejemplo, el caso de Arabia Saudí, que es un país hoy por hoy con una condición casi medieval para gran parte de su población y sobre todo para la mujer. Ahora, como es un país que está integrado plenamente a la comunidad económica internacional, igual produce petróleo, tiene la mitad del poder fáctico más importante del mundo que sigue siendo Estados Unidos. Bueno, se pasa por alto, sin dudas, con una hipocresía olímpica, las cosas que ocurren en esos países. Ahora, que, insisto, otros países tengan ese mal, no atenúa ni reduce un ápice de la gravedad de lo que ocurre con nuestros hermanos venezolanos y sobre todo las posiciones que hoy se tienen que tomar de cara a la historia. Nos preguntan por aquí, vamos a abrir las líneas estos 2 minutos que quedan para la pausa, para que conversemos con la gente sobre lo que pasa en Venezuela, pero nos preguntan antes de eso que si la avioneta que se precipitó en San Rafael del Yuma sin identificación fue derribada por los tucanos. Tengo datos. No parece, no Tengo parece. datos antes de lo Yulisa, un asunto, escúchame, no parece porque... No parece derribada. Pero ¿cómo que no parece? Eso tú la pregunta. Pero es un tema que el fuselaje de un hay que ver el tono de la pregunta. Si fue irónico. Pero claro que fue pero irónico. ha habido derribos. La información que ¿Cuánto tengo. ha habido? Ha habido derribos. ¿Cuánto? ¿De quién? Entra a la página del Comando ¿Pero Sur. cuántos? Bueno, yo no te puedo decir 17, pero no Esos tengo el dato. esos tucanos, Sí, claro. lo único que han dejado es pérdida. Bueno. La han dejado sobre todo volado los moralmente. 7 juntos? ¿Han volado los 7 No. juntos? Pero de que el Eran país ocho. necesitaba Eran ocho una y fuerza... nunca nadie los ha visto. De que el juntos. país necesitaba una fuerza disuasiva aérea, la necesitaba. Nunca nadie Sí, los ha tengo visto. esa juntos. misma información. No, que nunca han si volado vuelan los 8 juntos, que no han volado. como ni- la llamada de José Luis ayer ni al si- vocero. ni siquiera sin Si volar. vuelan los 8 juntos, le doy un premio. Ni siquiera sin volar. Francis. Si vuelan los 8 juntos, le Qué doy un fresco premio. tu tigre. Espérate, Francis. Espérate. Mira, No hay 8. me informan antes de irse
que los organismos de inteligencia tenían información sobre esa avioneta y que como tenían ellos, parece que le habían informado algo, entonces volaron a una altura que no pudo ser detectada. Por eso se gastó el combustible antes. Y hay un grupo de cuerpo canino que está averiguando si traía droga o traía dinero, pero no era volando, no era en turismo que andaba la avioneta. O sea que aún estando las autoridades avisadas, le hicieron coca con la droga. No, porque ellos sabían, porque volaron por debajo de lo que pudieran ser detectados. Diablo, Francis. El gobierno de la tarde. No le dice nada. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en el aire, caballeros. Son las 5:43. Aparentemente algunos medios internacionales ya están publicando de una supuesta orden de detención que ya ha puesto a circular o que ha emitido la fiscal 67 nacional Farid Karim Mora Salcedo, de acuerdo a un comunicado que está emitiendo en este momento Univisión respecto de esta orden de detención en contra de Juan Guaidó. Y sí, el señor Guaidó ya había sido detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia exactamente 10 días antes de esta autoproclamación, poco después de asegurar que tenía planes y plenas condiciones constitucionales para asumir la presidencia en lugar de Maduro. Pues se habla en este momento de una nueva orden de detención en contra de Juan Guaidó. Esta es una noticia en proceso. O sea, ¿tú crees que otro grave error? ¿Tú crees que esa orden le emitió una justicia correcta, democrática y que está aplicando justicia? ¿Tú crees que esa orden en segundos después de la actividad, después que él se juramentó, transitó los canales correspondientes desde el punto de vista jurídico venezolano? Bueno. Eso es Maduro. Maduro ponía hasta la fecha de cuando quería las elecciones en Venezuela. Bueno, las adelantó las últimas. Las adelantó las últimas. O sea, ¿tú te crees que es un relajo? República Dominicana todavía Si ese muchacho no se mete en la embajada colombiana, ya lo hubiera matado. O hubiese sido historia patria ya hoy. Claro que sí. O lo tuvieran secuestrado. Habría pasado lo del Junquito. Pero la CIA tal vez lo está cuidando. ¿A quién? Debería. La CIA Debería. está cuidándolo porque ya Estados Unidos dijo que apoya, que lo reconoce como presidente. A partir de ese momento legítimo. Ya tiene que haber algún tipo de protección. Claro. Yo apuesto a ustedes que la República Ahora, Dominicana el gobierno dominicano no se ha pronunciado. Ni a favor ni en contra, sino bueno, todo lo estamos esperando que el gobierno dominicano a través de la Cancillería se pronuncie, al igual que lo han hecho los principales países de la región, en favor de Maduro o en favor de Juan Guaidó. La mayoría se ha pronunciado en favor de la Asamblea Nacional y de este pronunciamiento que ha hecho el diputado como presidente o encargado interino de Venezuela. República Dominicana hasta este momento al menos no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Tomamos algunas llamadas para conversar con la gente. Si algunos ciudadanos venezolanos quieren entrar en contacto con nosotros, el número es *101 desde cualquier celular y 809-732-0101 desde Santo Domingo. Iniciamos con las llamadas breves antes de irnos con la ronda de los comentarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes, en especial para Yulisa. Yo quería decir que nosotros estamos hablando de lo que está pasando en Venezuela, pero tenemos que ponerle el ojo a nuestro país porque nosotros estamos a un brinquito de eso mismo. Si aquí hubieran necesidades de alimentos, estuviéramos pasando los mimitos. Un gobierno que tiene todos los poderes, igualito que Maduro. Ok. ¿Qué tú opinas de eso? Porque hay que guardar distancia. Claro que guardar distancia. Vamos a la segunda llamada. Buenas tardes. Yulisa. Diga. Buenas tardes a todos allá. Mira, brevemente, para tocar un tema que ustedes tocaron ayer con respecto a la inseguridad que estamos viviendo y por qué aumenta tanto la criminalidad. Mira por qué. Lo que pasa es que los dineros que se destinan para la seguridad se están pagando en bocina. Ese muchacho que está ahí gana 230,000 pesos solamente de bocinaje. Pero respeto a los miembros del vamos a avanzar. Pasen buenas tardes. Internacional, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo quiero decirle al Delgado, apellido Delgado, mira, yo soy Delgado y me voy a quitar ese apellido más por ti porque tú eres bien estúpido. No, así no. Ese tipo de llamadas no así pueden no. entrar a la Z101. Pero en estos momentos me informan insultes porque no tiene que el canciller de la República, ojalá y se pronuncie, después de consultar lógico al presidente,
por allá está presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, que le corresponde en el día de hoy. Sí, tal vez por eso no se han sentado a analizar el tema. Sí, pero el canciller no te lo preside las sesiones. Pero esa es una decisión del presidente. La decisión de apoyar o no lo que está sucediendo en Venezuela en este momento es una decisión del presidente. Pero él la está presidiendo. El presidente designado. Continuamos con las llamadas y vamos a tomar 3 más antes de iniciar con los comentarios individuales. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Es un absurdo comparar la República Dominicana con Venezuela. Le toca presidirlo. Un absurdo, ¿verdad? Bueno, esa es su opinión. Buenas tardes. Adelante, buenas. Sí, pero le toca presidirlo por un mes. Yo entiendo que no se deben hacer la comparación, pero Yulisa, diga. Los tucanos no vuelan, pero recuérdate que los vuelos en avionetas se han reducido en más de un 99.9%. Gracias, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Adelante, sí, buenas tardes. ¿Sí? Yulisa, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Yo no entiendo, Yulisa, ¿qué puede pasar por la mente de un presidente para defender a Nicolás Maduro? Porque se supone que si Venezuela fue buena con algunos países, quien fue bueno fue el pueblo de Venezuela, como pueblo, como país, no un hombre. Entonces yo no entiendo cómo un presidente puede defender a Nicolás Maduro sabiendo cómo oprime a la sociedad, gente pasando hambre, que no pueden comprar ni una medicina, se mueren en los hospitales. Yo no entiendo dónde está la solidaridad con un pueblo hambriento y desamparado como Venezuela. De verdad que no entiendo. Así es. Buenas tardes. Una última llamada. Iniciamos con los comentarios. Buenas tardes. Sí, buenas, saludos y abrazos para todos. Yo nada más quiero decir 2 puntos. Adelante. Y una es, lo que lo mencionando, es que estamos viviendo en una burbuja económica a punto de estallar, porque no se puede sostener nada más con préstamos. Y lo otro es que vemos que la sociedad se está haciendo la vista gorda con el tema mexicano. Este país está invadido y los medios no dicen nada y no veo que se hable de eso en el día a día. Gracias. Así es, buenas tardes. Gracias a usted. Concluimos con la ronda de llamadas. Las retomamos ahorita nuevamente dentro de algunos minutos y después de los comentarios de los miembros del equipo. Dice Vinicio Castillo, Vinicito, que si el poderoso radar militar adquirido por República Dominicana a Israel estuviera operando, la hubieran podido detectar. Está hablando de la avioneta que se precipitó en San Rafael del Yuma. Dice además, es tridimensional, marítimo y aéreo con gran alcance hasta las costas de Sudamérica, pero está guardado en un almacén en San Isidro. Se refiere a la avioneta que se precipitó en San Rafael del Yuma. Dicen las autoridades que vino sin identificación, no traía plan de vuelo, no hizo contacto con la torre de control ni con centros de control de tránsito aéreo. Al llegar las autoridades ya había sido totalmente descargada. Y nosotros nos preguntamos si no hay una dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, si no hay una dotación de la Marina y si no hay un destacamento de la policía. Por cierto, esta mañana en el gobierno de la mañana, algunos moradores de San Rafael del Yuma dijeron que esa avioneta sobrevoló la zona por varios minutos. Iniciamos con la ronda de comentarios. El primero es del señor Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Gracias, compañero. Miren, en el día de hoy, lo anunciamos nosotros ayer, se comenzaron a leer las acusaciones individuales de cada uno de los implicados en el caso de Odebrecht. Algunas declaraciones interesantes de Ángel Rondón, que dijo que él estaba en disposición de hacer un acuerdo con la Fiscalía. Pero como yo dije ayer, Ángel Rondón, como no tiene ningún tipo de presión, condiciona el tipo de acuerdo que quiere con la Fiscalía para que el caso pueda ser armado, cuyo resultado sea lo que se están esperando. Pero qué interesante, dijo Ángel Rondón, que no ha hablado porque le han brindado ciertas garantías. O de que a él lo están acusando de sobornar y a lo que supuestamente él ha sobornado no han sido encartados. Porque si ciertamente él sobornó a ministros que siguen siendo ministros y directores generales y administradores de instituciones,
ahora cuando eran ministros. Se supone que si él sobornó a esa gente, ellos recibieron el soborno porque le aprobaron los proyectos. ¿Y por qué no están en el expediente? Algo interesante que se le va a relucir, y nosotros lo hemos dicho aquí, es que gente que admitió haberlo recibido para campaña electoral también está fuera del expediente sobre la base de que no pudieron encontrar nada. Pero él admitió que recibió. Y no están en el expediente. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes, sin ánimo de que crean que frente a todos los temas que tienen que ver con la justicia dominicana uno es pesimista. Según lo que yo he podido ver y las consultas que yo he hecho de gente involucrada en el caso, como abogado de la defensa y Ministerio Público, le voy a decir lo mismo que le manifesté a un Ministerio Público que trabajó en el caso. Ese expediente se jodió. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Porque el soborno hay que demostrarlo. Y de la única manera que se demuestra el soborno es cuando usted involucra a todos los actores en un soborno o hace un acuerdo procurando la delación de quienes participaron en él. Y ninguno de los dos elementos están. Hay actores políticos que son parte de eso y que todo el mundo sabe que participaron en eso. Y que cuando usted lo va declarando en su propia defensa, usted se da cuenta que están mintiendo y que se notan inclusive incoherentes con relación al tema. Porque por algo Rondón recibía no 92 millones, ni los 79 que él dice de dólares. No era por asesoría. Porque asesoría ¿en qué? ¿Qué capacidad tenía Rondón para asesorar a una empresa como esa? ¿En qué la asesoraba? En materia de construcción. No, y a ese precio. A ese precio. En materia de inversión. En materia de administración. Tiene que decirle Rondón cuál es su especialidad. Que le fue de utilidad a Odebrecht. ¿Cuál es la especialidad de Rondón? Que se lo diga al país. Porque tengo entendido que Rondón de la universidad fue. Entonces, bueno, que le diga al país, mire, yo cobraba $1 millón, $2 millones, que tengo la información de que el soborno en la República Dominicana sobrepasó los $1.000 millones. Me dicen, no tengo datos concretos porque yo cuando digo algo que lo certifico es porque tengo la prueba. Pero me dicen gente que son parte o fueron parte de eso y no están encartadas. Y que uno lo ha hablado tras bastidores y que no pueden ser desmentidos porque todo el que está adentro sabe que faltan gente. Y los que están fuera saben que lo sacaron por algo. Todos lo saben. Entonces el papelazo que se está haciendo ahora es de ver cómo se consigue una condena con un expediente que solamente tiene las enunciaciones del Ministerio Público. La transferencia de Rondón a Juan Pérez. Conceptos si no tienen justificación. ¿Dónde están? Solamente se armaba el expediente con la delación premiada de uno de ellos. Con un acuerdo. Pero para eso tenía que haber presión. Que no lo hay. Y Ángel Rondón, que era la ficha fundamental para que se produjese ese acuerdo, está tranquilito, está condicionando un acuerdo. Y si no tiene presión va a decir lo que le da la gana. Pero puede convencer a Ángel Rondón que los cuartos que recibió fue para otra cosa que no fuera para soborno. Claro que no. Pero el Ministerio Público no se ha preocupado por tratar de lograr un acuerdo, pero presionando a Rondón para que delate todo lo que sabe. Porque Rondón no tiene ninguna especialidad para que le estén dando 2 o 3 millones de dólares mensual por asesoría. ¿Cuál? Que no sea un lobismo asqueroso en contra del Estado Dominicano. Recibiendo migajitas para 5, 6, 7, 8, 9 días en contra de los intereses del pueblo. Entonces no es posible que él pueda justificar eso. Pero ese expediente hay que sustentarlo. Si el expediente que me han informado a mí, que no tiene algún tipo de reforzamiento, más allá que el que se presentó anteriormente, que hablan hasta de que Ángel Rondón le dio un cheque a uno ahí de 19,000 pesos y que por eso también es un ingreso de parte de Ángel Rondón correspondiente a un soborno. Yo conozco gente que a Ángel Rondón le regaló cuarto
en este país, sin justificación, que entonces deberían estar encartados ahí también. No, aquí de lo que se trata es que se orquestó una estructura mafiosa para asaltar al Estado Dominicano a través de una práctica que se descubrió por casualidad en Panamá, cuando comenzó esa investigación. Y que todos esos que estaban involucrados en el tema pasaron por un colador y dejaron ahí en el expediente a lo que ellos quisieron. Por eso no hay expediente. Pero no porque los hechos no se cometieron. Y yo voy a reiterar frente a ese tema lo siguiente. Y termino con eso. Si es el expediente con el que están procurando condena de los 7 encartados implicados, nos jodimos todos, porque ahí no hay nada que buscar. El gobierno de la tarde. Son las 6:01 de la tarde de este 23 de enero. En este momento, el Tribunal Superior de Justicia acaba de hacer una transmisión en el canal oficial de Venezuela, indicándole al Ministerio Público que actúa en contra de los actores de la Asamblea Nacional, que según indica, siguen incurriendo en faltas. Ya se filtra que se han dictado órdenes de captura en contra de Juan Guaidó y los demás miembros. Aquí vamos a compartir el audio. Del 11 de enero de 2017 y número 3 del 21 de enero de 2019 y constata el reiterado desacato en que sigue incurriendo la Asamblea Nacional de los fallos de este Tribunal Supremo de Justicia y la violación expresa del contenido del texto constitucional en los términos aquí decididos. Por lo tanto, se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas del tipo delictivos contemplados en la Constitución y en la ley, para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional de conformidad con los textos sustantivos y procesales correspondientes. Así se decide y cúmplase lo ordenado. Tuviste que van todos para la cárcel. Óyeme, esa democracia que hay ahí. Eso simplemente es un proceso que se sabía que iba a suceder. Esto empieza a acelerar el cambio, lo que sea que vaya a pasar en Venezuela. Y ya los miembros de la Asamblea Nacional, cuando planificaron en coordinación con asesores internacionales y gobiernos que ya le apoyaban, sabían que esta iba a ser la consecuencia y sin duda que todo esto son pasos que aceleran la situación de solución, ya de desenlace de lo que sucede en este momento en la República Bolivariana de Venezuela. La mayoría todo de los esto tiene que pasar para que la mayoría de los asambleístas tomaron el mismo camino que el presidente de la Asamblea. No es verdad que van a estar en su casa esperando al Ministerio Público. Ellos y sus familias. Porque Maduro sabe, ellos saben quién es Maduro. Hace rato ellos tomaron esas previsiones. Y, oigan lo que les voy a decir, el fin del régimen para mí personalmente se acerca, porque esto que está ocurriendo es lo más grave desde que estalló la crisis política en Venezuela. Sí, así es. Estoy convencido que la crisis del madurismo llegó a los niveles donde tenía que llevar la situación de Venezuela con Maduro. Continuamos con los comentarios en el gobierno de la tarde. El segundo al turno es Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes y a los amables oyentes de este gobierno de la tarde, la Z101. La semana pasada yo traje aquí unas estadísticas de la Conferencia del Episcopado Dominicano sobre el posicionamiento que tiene la Iglesia Católica en la República Dominicana, donde esa institución, con base en datos oficiales, pero del año 2014, ubica el catolicismo en el país en un 86% de la población. Hacíamos referencia a que ese 86% o que esas estadísticas se basan principalmente en los ciudadanos católicos declarados, los ciudadanos bautizados en la Iglesia Católica, y entonces se contabilizan como si fueran católicos. No hay una contabilidad de parte de la Iglesia Católica sobre su membresía en práctica o en militancia en la actualidad. Sin embargo, buscando también los resultados de una encuesta que se publicó en el año 2015
y sobre la cual no hay versiones más recientes, porque las encuestas generalmente se hacen cada cierto tiempo y no anuales, de Pew Centro de Investigación, eso es una ONG norteamericana que le da seguimiento, sí, Pew Research Center. Y entonces Pew hace referencia a la situación en esa encuesta de la Iglesia Católica en América Latina. En sentido general, ubica a la población católica en América Latina en alrededor de un 69%, haciendo referencia a cómo se ha reducido el catolicismo desde el año 1910, principio del siglo pasado, hasta la actualidad, de un 94% hasta un 69%, mientras que el cristianismo protestante ha aumentado hasta colocarse en alrededor de un 20%. Todavía la Iglesia Católica tiene una participación importante, pero se destaca el hecho de cuán se ha reducido la militancia católica en los últimos años. Y una de los cuadros que presenta esta encuesta hace referencia a que cuando se le pregunta a la población adulta sobre su inclinación religiosa, el 75% de los adultos dice que nació como católico. Sin embargo, solo un 57% dice que está actualmente militando en el catolicismo como religión. Eso indica entonces que ese 86% que ubica la Iglesia Católica coincide en parte con ese 75% que responden los adultos en cuanto a que nacieron católicos, pero no en cuanto a que practican el catolicismo en la actualidad, solamente un 57%. La participación que se le da a la Iglesia evangélica cristiana protestante es de un 22%, mientras que fuera de estas religiones y en otras está alrededor de un 18%. Tomar en cuenta el hecho de que esa encuesta pone de manifiesto dos aspectos importantes. Uno de ellos es que los cristianos evangélicos tienen mayor tendencia al rezo o a la dedicación al culto que los católicos también militantes, o sea, van más a cultos religiosos en sus respectivas iglesias que los católicos que son católicos militantes. Pero aparte de eso también está otro elemento que tal vez tenga mucho que ver con el debilitamiento de la religión católica en la República Dominicana en los últimos años, y es el hecho de que los cristianos evangélicos tienden a desarrollar una estrategia de evangelización muchísimo más activa que los católicos. Este resultado es del año 2015 y posiblemente llamó la atención de la Iglesia Católica en la República Dominicana, en sus 2 arquidiócesis y 9 diócesis en todo el territorio nacional. Y cuando digo que llamó la atención es porque hemos visto en los últimos años a una Iglesia Católica más activa en cuanto a la necesidad de salir a evangelizar. Los católicos por muchos años se descuidaron en esa labor de evangelización, de ir a las casas, de ir a las comunidades, de ir a donde está la gente, a llevar la palabra, a llevar el mensaje cristiano. Y entonces en eso se habían dejado tomar un alto terreno de parte de los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos también tienen otra ventaja en cuanto a la captación de adeptos, y es que se han ido transformando en cuanto a la rigurosidad de los dictámenes que tienen para la vestimenta, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que antes no podían usar faldas, que si no podían maquillarse o no podían aplicarse tratamientos en el pelo. Entonces, esa democratización que comenzó a aplicar también la Iglesia Cristiana Evangélica permitió que más personas se fueran adhiriendo a esa religión, a lo que se agrega el hecho de que tienen una mayor penetración o mayor presencia en barrios populares, en barrios pobres. Aquí hay comunidades donde no existe la presencia de una iglesia católica que pueda ser visitada por la mayoría de la población. Sin embargo, te encuentras con un templo evangélico en cualquier parte del país. De ahí entonces la necesidad que ha tenido la Iglesia Católica de irse compenetrando un poco más con la gente. Aún así, hablar de un 57% de católicos activos en la República Dominicana, como quiera, es un
un monto o una cantidad bastante elevada, sigue siendo mayoría. La gente a veces entiende como que las iglesias, en el caso de la Iglesia Católica, como que las iglesias se quedan vacías, y la realidad es que no es así. Tienen una gran participación, una gran actividad en cuanto a la atracción de jóvenes para orientarlos, para organizarse, para desarrollar actividades que no solamente son meramente religiosas, sino que son actividades ya educativas y de socialización, de integración de la familia. Lo que pasa es que muchas actuaciones o muchas situaciones de críticas en torno a esa religión también le han sido muy perjudiciales, y era la tendencia también de ser protectores y ocultadores de situaciones que se llegaron a dar con algunos sacerdotes en actos de pederastia o en actos de afecciones contra niños. Y vimos entonces en la carta pastoral reciente de la Iglesia Católica Dominicana, donde hacía una especie de mea culpa y pedía perdón y exhortaba a la juventud a no desmayar y a no dejar de militar en esa religión, porque calificaba como casos, no digamos aislados, pero sí casos en contra de su doctrina, los que se han presentado con sacerdotes que han incurrido en actos pecaminosos. Vamos a esperar ya para la próxima semana o para las próximas semanas que la Iglesia Católica emita su mensaje pastoral, porque lo que emitió la semana pasada fue una carta pastoral que iba dirigida más hacia su militancia religiosa, y su mensaje pastoral a propósito de la independencia de la República Dominicana el 26 de febrero es donde la Iglesia Católica hace referencia no a situaciones en torno a su militancia católica, sino a situaciones en torno a cómo marcha la sociedad dominicana. Por lo tanto, es muy probable que escuchemos de esa iglesia algún tipo de sintonía con el sentir del pueblo dominicano en cuanto a las manifestaciones de inseguridad ciudadana, de aumento de narcotráfico y de violaciones de derechos que tiene la gente en cuanto a la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, le damos seguimiento a lo que está sucediendo en este momento con Venezuela. Se habla ya de que la información de que el señor Guaidó se encuentra en una embajada no es totalmente cierta. Esto podría ser cierto, pero podría no ser, porque lo que está sucediendo en Venezuela en este momento es una guerra de información, algunas de ellas muy confusas, y como ustedes escucharon hace un momento, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado donde le pide a la Fiscalía General que salga en busca de todos los miembros de la Asamblea Nacional y que les aplique la ley. No sabemos exactamente qué quiere decir eso, porque en Venezuela las leyes se rigen según los deseos del señor Nicolás Maduro, pero sí hay algo cierto, y es que esto implica consecuencias, aunque sean inconstitucionales, para los miembros del Parlamento, para los diputados venezolanos, por haber proclamado hoy públicamente al señor Juan Guaidó como tutelar de ese país suramericano, como presidente o encargado interino de Venezuela, y ya se cuenta con el apoyo de varios países, quienes reconocen como el encargado legítimo de ese país, desconociendo, por supuesto, y por la vía de la consecuencia, el gobierno y la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Continuamos con los comentarios y es el momento de José Luis Mendoza. Hace unas 4 décadas y un poco más culminaba el conflicto de Vietnam. Específicamente en 1976, Fafa, se celebró la ceremonia de unificación nacional, declarando a Hanoi como capital. Y Vietnam, con una honda herida grave de todos los elementos relacionados a un conflicto bélico enorme que fue infligido en su territorio, desde la gente naranja, pasando por los campos envenenados, además de todos los bloqueos ocurridos en sus puertos. Y la liquidación de su economía. Y todo lo ocurrido, ni hablar de toda esa región a su alrededor. Surgía ese Vietnam unificado bajo una temática comunista, una economía centralizada, estatalizado todos los medios de producción, y obviamente ante la enorme pobreza de un escenario de posguerra. 10 años después comenzaba, en 1986,
Y curiosamente, 10 años después de las reformas, el inicio de las reformas de Deng Xiaoping en China, comenzaba la llamada política del Doi Moi, que fue, a su vez, las reformas económicas en ese país. En 1986 comienza a integrarse la economía de mercado a Vietnam. ¿Con qué resultado? 32 años después, Vietnam tiene acuerdos de libre comercio con varios países, incluyendo Estados Unidos. La reposición de las relaciones bilaterales entre ese país y los Estados Unidos comenzó temprano en los años 90. El intercambio comercial llegó en el año 2016, superó los 40.000 millones de dólares entre un país y otro. Y cuando Bill Clinton fue en la etapa final de su gobierno, poco antes de entregar el poder a su sucesor, fue recibido casi como una estrella de rock. Ese era el mismo país, señores, que 20 y tantos años antes de esa visita estaba enfrascado en una guerra histórica en el siglo XX. Hoy por hoy, Vietnam es un país que tiene la 16ª población más alta del mundo, que tiene una capacidad exportadora enorme, que incluso ofrece sobre todo esa enorme base demográfica como mano de obra barata para establecer industrias, sobre todo en materia textil, y ha logrado insertarse incluso, manteniendo todavía un gobierno nominalmente comunista como el chino, ha logrado insertarse incluso en la economía, en la Organización Mundial del Comercio, en la cual entró en el año 2007. ¿Por qué hago este recorrido de un país que está tan lejos de la República Dominicana y donde aparentemente nada de lo que ocurra en esa zona del mundo tal vez nos atañe? Ningún país, ningún gobierno, ningún régimen está tan lejos de otro como en el punto en que sus intereses, sobre todo comerciales, humanos, culturales, se encuentran. Hoy, Venezuela, dirigida por Nicolás Maduro, está en un trance histórico del cual algo tendrá que surgir. Del parto de los montes tendrá que salir algo que va a ser más grande que un ratón, no tengo ninguna duda. Algo tendrá que surgir. Nosotros esperamos que lo que surja sea el menor costo de sangre inocente posible, permita en poco tiempo esbozar un camino hacia la prosperidad de un país que es increíblemente rico en potencial. Lo que puede producir, no solo en materia petrolera, que todo el mundo lo conoce, sino incluso en materia de otros aspectos, el coltán, el oro, su gran potencial agroindustrial, que curiosamente una revolución como esta no aprovechó en 20 y tantos años, sus enormes capacidades de agua dulce con ese río Orinoco que puede permitir una enorme cantidad de proyectos relacionados hacia el riego, hacia la generación de energía. Venezuela puede perfectamente, tomando las decisiones correctas y sobre todo poniendo de común acuerdo a sus fuerzas productivas, las mismas que han sido obligadas muchas veces a marcharse en forma de cerebros capacitados, de brazos llenos de fuerza para producir y que han tenido que insertarse a través de la migración forzosa en otras economías, eso incluye la nuestra, ni siquiera a veces como obreros calificados, porque siendo obreros calificados han tenido a veces que hacer lo que aparece, lo que pura y simplemente pueden hacer como inmigrantes que son, y muchas veces está por debajo de sus capacidades. Un país de más de 30 millones de habitantes, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, donde no solamente la fuerza de su enorme capacidad de producir hidrocarburos, que claro, eso es lo primero que a uno le surge en la mente cuando llega a nuestra memoria el nombre de Venezuela. Pero Venezuela fue a inicio del siglo XX uno de los principales productores del mundo de café, una etapa ya olvidada. Justo cuando en el gobierno de Juan Vicente Gómez comenzaba el petróleo a convertirse en el monoproducto, en el principal productor de divisas de esa nación. Los procesos de industrialización siempre interesantes, pero muchas veces natimuertos. Venezuela tuvo un gran proyecto, por ejemplo, una empresa llamada Sidor, la siderúrgica del Orinoco, que en su momento fue una empresa modelo en su país, pero que una vez estatizada y multiplicada su nómina, tiende, como ocurre normalmente en este tipo de fenómenos, a perder productividad, a perder competitividad y a reducir casi hasta niveles de cero su producción de varillas o cabillas, como le llaman allá, además de muchísimas otras piezas de metal y aleaciones que se colocaban en el mercado nacional e internacional. Venezuela tuvo también durante muchísimo tiempo una enorme producción de muchos de sus insumos básicos para la dieta de su país. Con el paso de los años, penosamente, y con la pérdida de incentivos para la producción agrícola, termina convirtiéndose en una economía de puertos. Es de los países grandes del continente, y cuando hablo de grandes, hablo de países de gran extensión territorial superior a los 100.000 kilómetros, el país cuya población más alto porcentaje de urbanidad tiene. Es decir, el abandono del campo en un país como Venezuela ha sido mayor
incluso al de la República Dominicana. Y eso se da también en un dibujo socioeconómico que tiene 40, 50 años, va más allá incluso de la llegada del chavismo y hoy madurismo, de fracaso del campo y de empuje de una enorme cantidad de su población a la vida en las ciudades, no en cómodos chalets ni casas, sino alrededor de los cordones de miseria. La triste realidad que hoy nos ocupa, la conflictividad, los enormes riesgos que se viven de que esta conflictividad pueda seguir agregando cifras terribles, cifras que ya hoy, por cierto, en cuanto a la delincuencia común, en cuanto a la enorme cantidad de mortandad que se produce incluso por enfermedades que anteriormente parecían controladas, producto de todo este descalabro, la hiperinflación, la dificultad de mantener el nivel, el poder adquisitivo de los obreros, empleados públicos y los pocos empleados privados que permanecen dentro de esa economía, no hacen sino recordarnos el enorme potencial de hacer daño que a veces tenemos los seres humanos cuando no nos gobernamos con los mejores intereses y con las mejores ideas y no somos capaces de superar lo que un gobernante europeo llamó el síndrome del presidente y no así la virtud del estadista, y es ver hacia las futuras generaciones, no hacia las futuras elecciones. Hablábamos acá fuera del aire, de hecho con Yulisa y con los compañeros, el tiempo que podría tomarle a un país como ese superar el daño, cerrar las heridas, conseguir volver a estar en el camino no solamente de la prosperidad material, sino también del fortalecimiento del Estado de Derecho. Yo en ese sentido soy optimista. Yo soy un optimista casi a niveles patológicos. Países donde cayeron hasta 2 bombas nucleares se convirtieron en pocos años posteriores a ese hecho en fenómenos del desarrollo económico. Países que fueron incluso desmembrados en la política de posguerra terminaron convirtiéndose también en excelentes faros del desarrollo económico y humano. Países como el caso de Corea del Sur, el más pobre de su zona de 1960, terminaron convirtiéndose perfectamente en grandes potencias industriales, exportando no solo lo que su campo producía, que a veces es poco, sino la calidad que agrega el factor humano de la educación y de la enorme capacitación que tienen sus obreros, sus industrias, sus universidades, la posibilidad de producir patentes y de agregar valor a las materias primas que las produzcan o no, terminan saliendo con su sello de Made in. Con esto, pienso que Venezuela, al igual que otros países, y por qué no pensar el nuestro, tendrá, en la medida en que pueda ir superando estos escollos del presente, la enorme capacidad de volver a convertirse, ¿por qué no?, en un país donde incluso hoy salen sus habitantes y el día de mañana puede ser el destino de migrantes de otros países. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:29. Momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Aunque en silencio estaba aquí. Miren, yo venía escuchando. Y es Fafa, no es Jorge Herrera, con toda la ronca. Venía escuchando los comentarios de ustedes y las informaciones de Venezuela. Y después que estuve aquí, seguí escuchando todas las intervenciones. Yo quiero compartir que tal vez estamos frente a un proceso cuyas dimensiones no son previsibles ahora. Porque lo que está en evidencia es que hay una tensión en América Latina expresada en lo que pasó en Brasil. Y eso no está resuelto, lo de Brasil. Lo de Brasil no está resuelto. Allá hay una batalla por imponer un cambio de rumbo, de una manera que va a enfrentar efectivamente a gran parte de la población con el poder. Pero en Brasil fue que se abrió el camino de la indagatoria de la Odebrecht, que permitió poner en evidencia la corrupción en las prácticas gubernamentales de la mayor parte de los gobiernos de América Latina y hasta en Estados Unidos. Después están las consecuencias de Ecuador y de Perú, que no son paja de coco. La misma consecuencia de Guatemala y de Panamá y de El Salvador, que fueron estremecidas con denuncias donde sus autoridades principales aparecían como beneficiarias de la corrupción. Ahora tenemos a México en una respuesta inversa, tratando desde dentro de abrir un cauce que permita revisar la estructura política que ha permitido que todo el aparato del Estado sea
una fuente generalizada de corrupción y de enriquecimiento de los que mandan. México por una parte marca un camino y por el otro recibe seguro la hostilidad de los países que no quisieran que el camino de México se abriera para ellos. Hoy está en discusión en Venezuela la vigencia de quién es la autoridad y sobre todo, el cuestionamiento al orden, porque ahí están las fotos de la cantidad de gente que dicen que estaban moviéndose y que la presentan de ahora. Es decir, una tensión que está poniendo en movimiento el grueso de la población de Venezuela. Digo esto para que veamos que en América Latina no existe la estabilidad vieja, no existe ese control que antes tenían Estados Unidos, que podían simplemente con un delegado asegurar, y si no podían asegurar el orden, podían estimular un golpe o un movimiento. Hay un estado de convulsión en el continente americano, y en ese marco tal vez sea importante que la República Dominicana se detenga un momento. En el Nacional de hoy estaba viendo cómo Finjus demanda fortalecer la credibilidad de la justicia. Y hoy día está iniciándose en cierta medida el proceso de los acusados de la Odebrecht, acusación que no satisface a nadie, que cada vez tiene menos confianza la gente en que va para ningún buen camino, porque más por esclarecer el hecho ahí lo que ha querido debilitarlo y ocultar y seleccionar a la gente. Pero esa situación de ver a América Latina en un estado de convulsión y que aquí estamos obligados a tratar, aunque sea con las cortapisas que lo han hecho, el impacto de la Odebrecht aquí en el seno del gobierno, aunque aquí estén excluidos decenas de funcionarios que la gente sabe que tienen que ver con ello, aunque aquí en el país el propio presidente de la República esté al frente y defendiendo su obra cumbre, Punta Catalina, y que Punta Catalina sea también la obra cumbre de la corrupción. En este país debemos ponernos alerta frente a lo que está pasando en América Latina. Yo he estado repitiendo, yo quisiera que nos entendiéramos, que no tuviéramos que pelear, porque digo que en esta época es posible entendernos, y logramos más entendiéndonos que enfrentándonos. Primero, porque tendría un costo negativo inferior, y segundo, porque los logros serían más altos, y es muy civilizatorio. Demanda fortalecer la credibilidad de la justicia en el momento en que está constituyéndose la Suprema Corte de Justicia. Y asocio toda esta visión es para decir, la gente tiene hoy cada vez más comprensión de los hechos, tiene más capacidad para evaluarlos y tiene además acceso a las informaciones y juicio crítico de otros dentro y fuera del país. Es decir, nuestro pueblo tiene una capacidad analítica que no tenía nunca. Este es un pueblo con esa formación. Y como estamos en medio de esa crisis de Venezuela y de esas convulsiones, yo alerto, no pretendan aprovechar esto para tratar de hacer un mamotreto con la elección de la Suprema Corte de Justicia. Yo sé que la forma en que se está tratando la Suprema Corte de Justicia no es la correcta. De ahí no sale una justicia independiente. De ahí sale una justicia impuesta por los que tienen el predominio. Y la intención de los que tienen el predominio para nominar a la justicia es que los jueces lo protejan. Y creo que en una situación como esta, tanto el presidente como sus acompañantes deben valorar esto que decimos que está pasando en América Latina y que tenemos otros pueblos, que no es tan fácil engañar. Y no quisiera que pretendieran sorprender ahora a la ingenuidad supuesta de los dominicanos con una camarilla, disque Suprema Corte de Justicia, que no importa los nombres ni los colores que la vistan, no puede ser independiente en la manera en que se está constituyendo.
será un instrumento súcubo y dependiente del Poder Ejecutivo. Corresponderá a la protección que el presidente necesita, que ellos le garanticen la impunidad. Y hago esa referencia porque a la luz de lo que pasa en América Latina, nadie puede espantarse que en la República Dominicana algunas de esas vertientes, en función de estas situaciones donde están claras las opiniones de la mayoría, desencadene también situaciones de masas y situaciones de otra naturaleza. Yo insisto que no es para guerrilla, ni para golpe de Estado, ni para confrontación, pero sí lo es si nos ponemos de acuerdo en los problemas y somos capaces de movilizarnos, generamos una fuerza que es inderrotable. Y este país lo que necesita es eso, comprender cuáles son los problemas fundamentales, cómo nos ponemos de acuerdo para tratarlo y en función del compromiso que representa la unidad, entonces echarlo a andar. Tenemos una oportunidad con este problema de la justicia para que no nos estafen y para que, teniendo claro lo que pasa en América Latina, no pasemos por alto que la selección de un aparato judicial comprometido con todos los sospechosos de ser partícipe en las labores de corrupción de la Odebrecht se imponga. Quiera Dios que esta experiencia en desarrollo en Venezuela, que no sabemos todavía la dimensión que va a alcanzar, que ha dividido a los gobiernos de América Latina y que ha puesto a México con una actitud mucho más firme y decidida, como lo contrario de ello, condenando, respaldando al gobierno de Venezuela cuando los otros se alejan de él. Así que no nos quedemos solo en lo local. Veamos el conjunto y tratemos entonces de aprovechar esa experiencia para que aquí no llegue también el aire de esa rebelión creciente que yo veo está en marcha en América Latina. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, son las 6:41 en la Z101 y en todo el país. Damos seguimiento a la situación de Venezuela y es imposible sustraernos de lo que está pasando en este país. Hasta el momento, el senador por la Florida, Marcos Rubio, ha instado de manera pública al gobierno de los Estados Unidos, de manera específica al Departamento de Estado, expulsar los diplomáticos venezolanos que se encuentran en territorio norteamericano y que Juan Guaidó nombre un nuevo cuerpo ante ese Departamento de Estado que va a ser el que va a reconocer Estados Unidos. Esto lo ha dicho y lo ha hecho público a través de sus cuentas de redes sociales hace más de 2 horas. Posterior a eso, ya sabemos que el presidente Donald Trump ha reconocido de manera legítima al señor Juan Guaidó, un joven de solo 35 años, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, como encargado interino de ese país. Ya hay varios presidentes que se han manifestado en apoyo a Juan Guaidó. De manera principal, los 14 países latinoamericanos que componen el Grupo de Lima, dentro de los que están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Fuera del Grupo de Lima, ya hace un rato, aproximadamente 1 hora, se pronunció el presidente de Ecuador y dijo que también apoyaba la representación de Juan Guaidó al frente del restablecimiento democrático de Venezuela. La Unión Europea hace solo unos minutos ha publicado que se encuentran en deliberación, que ellos están de acuerdo con que se escuchen las voces del pueblo venezolano y que como son 28 países que componen la Unión Europea y tienen que dar un solo documento público, están aún en las conversaciones diplomáticas para emitir ese comunicado. Pero mientras tanto, lo que sí tenían que decir era que lo que tiene que ser escuchado en Venezuela es la voz del pueblo. Eso podría darle a la gente una ligera pista de por dónde viene el comunicado de la Unión Europea. Ya hay varios presidentes que se han manifestado también en contra, como Evo Morales y López Obrador. López Obrador ha sido la revelación
No todos esperábamos que el presidente López Obrador dijera que apoyaba al presidente Nicolás Maduro, aunque ha hecho una segunda intervención. Su representante ya ha dicho que México aboga por un proceso de conversación de ambas partes, desde donde salga una solución definitiva a la nueva crisis que afronta Venezuela. Sin duda que todo lo que ha pasado en el día de hoy ya venía gestándose desde días anteriores, tanto el discurso de Nicolás Maduro como la decisión de del Supremo Tribunal de Justicia venezolano, como lo que ha dicho el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Todo esto era algo que venía coordinándose desde hace varios días, porque desde antes de ayer se están produciendo protestas en Venezuela para terminar en una gran protesta que se iba a dar el día de hoy, 23 de enero. Hay 59 presos en esa protesta, según una ONG nacional que se llama Foro Penal. Ayer se sublevaron 27 militares, todos están presos. Y ya de acuerdo a como les comentábamos hace unos minutos, según el Supremo, la juez... Incluyendo el general del ejército que aparece en el video. Todos. El Tribunal Supremo de Justicia ya también se van a emitir órdenes de arresto para todos los miembros de la Asamblea Nacional. Decía el presidente del Tribunal Supremo hace solo minutos que instruían a la Fiscalía General para que aplicara la ley a todos los miembros de ese parlamento. Y en una situación como esta, todos ustedes saben lo que eso significa. Hace unos días leíamos un análisis que hizo José Vicente Haro, que es un abogado constitucionalista, que hablaba sobre el papel de la Asamblea Nacional, que debía asumir un desafío y cómo una medida constitucional podía hacerse válida cuando se juramentara al diputado Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela, y que esto iba a ser lo que iba a precipitar el proceso de transición que debía darse en ese país suramericano, que no podía darse antes porque del periodo presidencial 2013-2019 había culminado apenas el día 10 de enero, que nadie se había podido juramentar para el siguiente periodo presidencial porque las elecciones del 20 de mayo del 2019 no fueron auténticas, ni cumplían con los estándares nacionales e internacionales, y que el presidente Nicolás Maduro ciertamente sí estaba cometiendo el delito de usurpación del poder, y que así lo establece el artículo 213 del Código Penal y el 138 de la Constitución. Decía el analista Vicente Haro que Venezuela estaba frente a una situación grave, que se había pasado del quebrantamiento del orden constitucional a la deslegitimación absoluta por parte de quienes detentaban el poder, que Maduro y su equipo estaban ejerciendo el poder por la fuerza de los hechos y no por la fuerza del derecho, y que era muy valioso que después del 10 de enero del año 2019 la comunidad internacional no le había quedado dudas de que Maduro ejercía ilegítimamente la presidencia de la República. Que además de esto, habían pasos que no se podían dar antes porque había que esperar que Maduro terminara su proceso que había sido legítimamente obtenido, y que el hecho de haber adelantado las elecciones era violatorio de la Constitución, pero que además haber desglosado, haber ejecutado un proceso eleccionario como este también simplemente contribuía a ese delito de usurpación que en cada una de las acciones del presidente Nicolás Maduro se había consumado, y que inclusive la comunidad internacional no podía referirse al tema, no podía tomar ningún tipo de acción como las que se están tomando en este momento, porque había que esperar que ese delito de usurpación se consumara, y que al efecto ya se había aunado la sistemática violación de derechos humanos, y que todas las acciones del presidente Nicolás Maduro habían terminado en esto. Se habían desembocado precisamente en una usurpación con tendencia totalitaria.
y en consecuencia el apoyo de la comunidad internacional ya no va a tener vuelta atrás. No importa si el presidente Evo Morales, socialista también, de la misma cuadra del presidente Nicolás Maduro y de los Castros de Cuba, no importa si el presidente López Obrador, un presidente socialista también, pero que ha sido la sorpresa en este evento que se desarrolla el día de hoy, han expresado su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Aparentemente, con la declaración de los 14 países latinoamericanos del Grupo de Lima y con una posible declaración de los 28 países de la Unión Europea, esto va a ser un descenso sin parada que podría dar al traste con la presidencia de Nicolás Maduro. Sin embargo, para que esto se dé, para que esto se consuma, todavía deben darse algunos pasos que no se han dado. Ante la situación del reconocimiento de la Asamblea Nacional, que como dije hace un momento, solamente se iba a acelerar el proceso de transición, tomar la decisión política de juramentar al diputado Juan Guaidó, como que era presidente del Parlamento y lo sigue siendo, como presidente provisional de Venezuela, simplemente iba a ser darle cumplimiento a una medida que está contemplada en la Constitución, aunque va a generar efectos colaterales incalculables. Entre ellos, no se sorprendan si ustedes ven al actual encargado interino de Venezuela en prisión. No se sorprendan si vemos a todos los miembros del Parlamento apresados también y sometidos a todo tipo de vejaciones, como a los que se sometió también el ex candidato a una alcaldía y líder de oposición, Leopoldo López. Si al diputado Juan Guaidó lo llegaran a juramentar, decían algunos opinadores desde Estados Unidos, obviamente, porque desde Venezuela no se puede opinar en este momento, como presidente provisional de la República, no le van a aplicar un secuestro express como le aplicaron la semana pasada, el pasado día 10 de enero, sino que toda la fuerza de Maduro va a arremeter en contra de él y en contra de toda la Asamblea Nacional, pero eso que ustedes ven que están pasando, que está sucediendo hoy en Venezuela, era un costo que se tenía que asumir. Y tanto Guaidó como los demás miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela sabían a lo que se estaban exponiendo. Y simplemente hoy, 23 de enero, se ha puesto a correr, se ha puesto en marcha esta operación que había deseado desde hace años el pueblo venezolano, pero que no podía ejecutarse, no podía consolidarse porque las condiciones no estaban dadas. Luego de juramentarse Guaidó, lo correcto o el siguiente paso era que se resguardara en cualquiera de las 6 o 7 embajadas que han ofrecido la sede para protegerlo y desde allí entonces comenzar a tomar algunas decisiones. ¿Cuáles serían esas decisiones? Pues autorizar la ayuda humanitaria para atender el hambre y la desidia que padecen los venezolanos, nombrar un nuevo mando militar, y decía Eddie Alcántara hace un momento que estaba difícil nombrar ese mando militar porque todos los altos mandos militares están con el presidente Nicolás Maduro. Pero incluso el actual encargado interino de Venezuela puede y debe nombrar un ministro de Defensa Civil y nombrar también a los ministros encargados en cada una de las instituciones para hacer la transición, porque a partir de ese momento es cuando, al haber reconocido a Guaidó como encargado interino o presidente, también su gabinete estará reconocido por los demás países. Y, dígame, Fafa. Sobre todo para reiterar que Rusia, Putin, ha ratificado su decisión de apoyar abiertamente a Maduro. Decíamos ahorita que Irán y China también. Sí, todo lo que vuela Mira, lo que tú hablabas de la autorización de ayuda humanitaria, Yulisa, y de la posibilidad de nombrar, bueno, algunos jefes militares. El asunto es que ese proceso que se inicia hoy es un proceso que puede tardar va a tardar días. Bastante. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo principal es el control del erario público, el presupuesto, las riquezas que genera Venezuela. O sea, uno dice, bueno, el nuevo presidente interino, pero el nuevo presidente interino no tiene nada en la mano en términos de principalmente poder económico. No, por eso tiene que hacer una estructura. O sea, no hay dinero.
No, porque aquí estamos... El dinero no maneja todavía. Aquí estamos hablando de acelerar, de precipitar un proceso democrático que tiene que darse con el establecimiento de un gobierno en pleno. Mientras él no nombre un gabinete, no nombre representantes en los países que ya han reconocido su presidencia. Ya en eso lo hizo, en lo del Grupo de Lima ya nombró. Sí, mientras él no lo haga de esa manera, no va a ser un gobierno real. Va a ser simplemente el intento o la intentona de hacer un gobierno y de retar al presidente Nicolás Maduro, que dicho sea de paso ha dicho en un discurso que está dispuesto a todo para recuperar el control de Venezuela. Tiene que crear un gabinete, ciertamente. Tiene que crear un gabinete y tiene que estructurar las fuerzas militares, empezar a tomar decisiones internacionales o de orden internacional para que los países que reconocen su autoridad entonces empiecen a presionar desde afuera. Y probablemente después de que todo esto se dé, nosotros estaríamos hablando de iniciar un proceso de transición. ¿Esto va a ser fácil? No. Yo no creo que sea un conflicto que comienza. Yo creo que es un conflicto que termina con esta decisión. Que termina. No, es un proceso que comienza hoy. Déjeme decirle por qué. No, si tú te refieres a que inicia el final. El final de Maduro. Ahora sí, eso es el final. Óyeme. Pero ese final a partir de esta decisión, un proceso. Mira, a partir de esta decisión amparada en la Constitución de Venezuela, porque anteriormente esa acción que se intentó en varias ocasiones no contaba con respaldo ni de los países que están haciendo causa común con el pueblo en Venezuela, porque entendían que rompía el orden constitucional independientemente de la legalidad de datos, ¿no? de la escogencia de Maduro en el 13. Ahora, a partir de ahora, amparado en esa constitución y en ese vacío de poder, y comienza a recibir respaldo de la mayoría de los países universalmente. Yo dije ahorita que la situación empeora para Maduro y es el final del régimen. Y mientras más medidas rígidas tome Maduro y agresiva en contra de la oposición y del pueblo de Venezuela, le irá peor. Ya en los días que vienen lo van a decir. Me acaba de llamar un amigo y compañero para decirme, mira, en el PRM estamos considerando apoyar al presidente interino de Venezuela. ¿Cómo así? Yo no sé cuáles son sus argumentos, pero estoy reproduciendo esa información. Bueno, la situación tal como decía Eddie, como dice Fafa, como ahorita aseguraba José Luis y Esteban, en Venezuela no va a ser fácil. Lo que nosotros estamos viendo hoy es el inicio de lo que podría ser un proceso de transición si el actual presidente interino, diputado Juan Guaidó, permanece firme y además la sociedad venezolana se mantiene firme también en las calles pidiendo la salida del presidente Nicolás Maduro. Los militares en algún momento, y no piensen que va a tardar mucho, van a tener que acatar las órdenes de Guaidó porque ya él, luego del reconocimiento internacional, va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, exactamente. Y sería una situación distinta. Ya no estamos hablando de un diputado, de mando medio sobre todo, presidente de la Asamblea Nacional, sino que estaríamos hablando de un comandante en jefe, aunque sea de categoría interina, y la fuerza de eso se la va a dar el apoyo de los países exteriores. Esta es una situación que apenas comienza en el día de hoy, a la que nosotros le vamos a seguir dando seguimiento, continuidad, minuto a minuto. Hay que hacer una salvedad, escúchame, Yulisa, en materia a veces de emergencias políticas. La condición de comandante en jefe, si está aunada a la ilegitimidad, no necesariamente te hace superior desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista del reconocimiento internacional, a quien teniendo legitimidad reconocida no tiene tropas. Y voy a poner un ejemplo dominicano. Don Henry Cabral en la práctica fue un comandante en jefe. Exacto. ¿Y quién le reconoció, sobre todo por lo que encabezó, más legitimidad, por ejemplo, que a un presidente en armas o que a un presidente en revolución, así no tuviera la totalidad del ejército a su favor como Camaño? Es decir, podría Guaidó, aún sin tropas, y no las tiene, no es un presidente de facto. No es un presidente. Ahora, es en su presidencia, su autoproclamación, veámosla, sobre todo como un simbolismo político que hoy por hoy genera un parteaguas, que es lo primero que divide, señores, la comunidad internacional, y provoca que a su alrededor surja manifestaciones, marchas, posicionamiento político, que es lo que se necesitaba para volver a insuflar la lucha política.
Así que eso podría también esperar el tema de convertirse en comandante en jefe. Así mismo es. Lo que comienza hoy es el génesis. Pero luego de ser juramentado como presidente interino provisional de Venezuela, Guaidó sí tiene la fuerza para llamar a un nuevo proceso electoral, pero tiene que convocar un nuevo Consejo Nacional Electoral para que realice las elecciones y que sean realmente confiables. El gobierno de la tarde.